Enero es un mes complicado financieramente. La cuesta de enero, famosa, popular, porque bueno, pese a que tal vez no se hicieron gastos de más, usted la siente más pesada. Llegan cobros y de igual manera usted siente que no le está alcanzando, que no está llegando al final de la quincena. ¿Qué podría estar sucediendo? Bueno, está con nosotros el coach financiero José Ulloa, que nos va a dar algunos consejos. ¿Qué hace que enero sea un mes tan vulnerable para la economía familiar cuando incluso no hubo excesos evidentes? Buenos días. Buenos días, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Creo que, vamos a ver, es una combinación de dos cosas, podría decir yo. Por un lado tenemos que venimos de noviembre y diciembre, que tienden a ser 2 meses donde la gente se relaja un poco, en el sentido de que vienen las fiestas, viene todo lo que es el tema de las vacaciones, y solemos tomar decisiones a veces en que gastamos de más, de alguna manera, tenemos compromisos, tenemos cosas que tal vez no estaban inclusive dentro de nuestro plan presupuestario. Y después de eso, viene enero y es como volver a la realidad. Es como, no sé si te ha pasado, por ejemplo, que te vas de vacaciones por largo tiempo. ¿Qué pasa el primer día después de que vienes de esas vacaciones? Normalmente nos sentimos como, suave, volví a la realidad, ocupo reacomodarme, ocupo volver a recuperar el ritmo. Entonces, enero tiende a ser como ese shock que genera a veces en las personas de, ok, después de un mes donde tal vez fui más flexible con mis gastos, donde tuve compromisos, donde tal vez me descontrolé un poco a nivel de presupuesto, en enero vuelve como esa realidad. Y también a eso se le suman compromisos, por ejemplo, como los gastos de entrada a clases, si tienes chicos, si tienes hijos, si tienes hijas, lo que son el pago del marchamo, que muchas veces inclusive algunas personas lo postergan, ¿verdad? O compromisos que tenemos en enero y que tal vez si la persona no logró planificar eso, en enero todo se junta. Entonces ahí podemos vernos, claro, puede haber una tendencia a tomar malas decisiones financieras. Don José, ¿cómo una familia puede diagnosticar? Hoy estamos, ¿verdad? Arrancando enero, justamente, sí. 2 de enero. Su situación financiera, ¿verdad? A ver, real para empezar el 2026 sin caer en esa ansiedad terrible de la que usted mismo nos comenta. Bueno, yo creo que ahí es muy importante primero entender qué es lo que genera la ansiedad. Porque la ansiedad se puede generar por desconocimiento, porque tal vez desconozco cuál es mi realidad financiera, y cuando digo desconozco es que muchas personas tal vez no saben ni cuánto ganan ni cuánto gastan, y el vivir de esa forma genera ansiedad. Pero también una ansiedad que se puede generar precisamente porque hay comportamientos que yo tengo hacia el dinero, decisiones que tomo con el dinero, posiblemente en respuesta a algo, pero que más bien generan más ansiedad. Entonces yo creo que es muy importante ahí entender primero cuál es, o entender de dónde vienen esos comportamientos que yo tengo hacia el dinero, y también entender lo que es la parte de, bueno, ok, vamos a ver, hay que ver los números de frente, ¿verdad? O sea, el desconocer algo me genera ansiedad. Bueno, ¿cómo puedo yo eliminar esa ansiedad? Es enfrentándolo, es conociéndolo, es logrando entender cuál es mi realidad financiera y poder entonces decir, bueno, voy a hacer un balance general, por decirlo así, para poder saber cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, dónde estoy comprometido, qué puedo ajustar, y entonces, si es necesario, incluso hacer hasta un presupuesto de emergencia para arrancar. ¿Qué gastos fijos suelen pesar mucho más en este mes que arrancamos, mes y año, ¿verdad? ¿Cómo deberían de ser nuestros gastos en enero? Yo creo que todo va a depender de nuestra situación. Vamos a ver, hay diferentes casos. Por ejemplo, si una persona es soltera, no es lo mismo si está casada, si tiene... va a depender mucho de los compromisos que la persona tenga. Pero también hay algo muy importante. Hay que diferenciar qué son gastos esenciales y qué son gastos fijos, porque no todos los gastos fijos son esenciales, ¿ok? Cuando hablamos de gastos esenciales podemos hablar de lo que llamamos 4 muros, que son los gastos de supervivencia. Ahí viene lo que es alimentación, lo que es salud, los gastos de transporte, es cómo me muevo, ¿verdad? Lo que son gastos, supervivencia, salud, vivienda, ¿ok? Y lo que son servicios. Y aquí, por ejemplo, entra algo muy importante, porque cuando una persona entra en enero, tal vez un poquito ajustado, es, bueno, ¿qué gastos realmente son esenciales? Es decir, ¿qué es lo que yo realmente necesito para vivir?
qué es lo que yo necesito para vivir y qué tal vez puede entrar dentro de una categoría que pueden ser como tal vez ciertos lujos. Entonces, por ejemplo, la luz y el agua es un lujo. No es un lujo, es un gasto fijo que yo lo tengo que tener y tengo que cubrirlo porque lo necesito para vivir. Pero tal vez el cable, el internet, ya puede ser un gasto fijo que tenemos, pero de pronto se convierte en que no es un gasto esencial. Claro. Entonces es algo que yo lo primero que tengo que hacer es empezar a definir cuáles son esas prioridades, pero yo no lo puedo hacer sin antes haber hecho ese examen y entender cuál es mi realidad financiera en ese momento. Entonces, ¿cómo se define un presupuesto realista, verdad, para este mes de enero, cuando los ingresos, digamos, que usted nos estaba comentando, ya están de alguna manera comprometidos? Bueno, yo creo que, vamos a ver, lo primero que hay que hacer y lo que yo le recomiendo a las personas es no tener ese miedo de enfrentar cuál es nuestra realidad, ¿ok? Es realmente sentarse, hacer ese análisis de cuánto es lo que yo estoy, cuánto dinero me está ingresando, también cuántos son mis gastos y también ver cuál es mi nivel de compromiso. Cuando veo mi nivel de compromiso es si hay deudas o no hay deudas, porque hay diferencias, ¿ok? Entonces, ahí hacer un presupuesto realista es realmente poder definir qué es lo que realmente yo necesito pagar. Por ejemplo, si hay deudas, ¿será que yo puedo renegociar plazos con las deudas? ¿Será que tal vez tengo deudas donde mi nivel de compromiso es muy alto, pero hay una que puede esperar un poco? Entonces, ahí es donde entra cómo yo llegar a hacer ese examen para poder ver, ¿verdad?, cuál es mi posición en ese momento y hacia qué le puedo hacer frente. No sé si con eso contesto la pregunta. Por supuesto, pero entonces, ¿qué hacemos con la liquidez? Por ejemplo, ahora la gente tiene un poquito tal vez más de efectivo o le sobró un poco más de efectivo. Sí. Tiene esa platita disponible. ¿Qué la hace? ¿Abona a sus deudas aunque no le vaya a hacer ni cosquillas? ¿La guarda en sobres? Sí. ¿La deja ahí? ¿La mete bajo el colchón? Bueno, eso que dijiste es sumamente importante porque yo quisiera pensar que a muchas personas les sobra dinero, la realidad es otra y los números muestran otra realidad, ¿verdad? La mayoría de las personas llegan a enero con una cuesta, ¿verdad?, que es complicada y llegan a veces afectados en su liquidez. Pero lo ideal es que si te sobró una cantidad de dinero, lo primero que hay que atacar es la deuda si existe. Y si no existe la deuda, poder crear un fondo de emergencia. Eso sería, digamos, como las dos prioridades que yo le podría recomendar a una persona que va arrancando enero y si llegó con un poco de solvencia. Muchas veces la gente ve las deudas como la única opción, ¿verdad?, como para resolver las tortas económicas, sí, ir apagando, ¿verdad?, pequeños incendios. Pero ¿en qué medida esa solución más bien les va a afectar más o les va a perjudicar a largo plazo? Es que, vamos a ver, nuestro sistema financiero como tal se sostiene de la deuda. Entonces se nos ha enseñado o hemos aprendido de que la deuda se convierte a veces como un ingreso adicional, es un salario extra, y no es así. Entonces la gente normalmente a qué recurre cuando tiene una emergencia, a la tarjeta de crédito. Resuelvo la emergencia y después veré cómo la pago. Este problema se incurre muchas veces porque la gente no tiene cómo cubrir de alguna manera anticipada y cómo prever esas situaciones que siempre van a pasar en la vida. Dios proveerá. De alguna manera mucha gente tenemos ese pensamiento, Dios proveerá, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo recomiendo es tener ese fondo de emergencia. Me parece que es esencial, todas las personas deberían de tenerlo y que va a depender también de la condición de la persona. Puede ser un fondo para cubrir 3 meses, 6 meses, un año, va a depender, pero eso va a evitar que la persona, cuando se enfrente en una situación o en un imprevisto, no recurra a la deuda. Y aquí hay algo que también quiero mencionar. Hay un problema que normalmente que ya la gente que recurre a ese tipo de cosas es gente que ya está endeudada. Entonces, terminamos a veces atacando la deuda con más deuda. ¿Qué hacemos? Debemos el saldo en esta tarjeta, me llegó a la fecha de corte y no tengo el dinero, entonces hago un adelanto extraordinario en la otra tarjeta que sí la tengo libre, entonces con esta deuda cancelo la otra. Y lo que pasa, porque son situaciones que tal vez a veces vemos con clientes, te hablo de casos de la vida real, ¿verdad? O sea, no me los estoy sacando de la manga, sino que son situaciones que uno a veces ve que las personas incurren, porque en el momento que hay que resolver, la gente tal vez no piensa o no es consciente de esa situación. Y lo primero que dice es, ocupo resolver esta emergencia. Claro. Entonces, a veces usamos deuda
para pagar otra deuda. Y lo que hacemos en lugar es generar una bola de nieve que va creciendo y que al final ¿qué termina? Más ansiedad a futuro, porque al problema que ya tenemos le vamos a añadir lo que se llama también estrés financiero. Don José, usted ahora hablaba de gastos que no son negociables, ¿verdad? O sea, usted mencionaba que la luz, que el agua, que la vivienda, que evidentemente son cosas que no se van a poner a negociar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que tienen otros gastos adicionales que tampoco son negociables? Por ejemplo, la educación de sus hijos, algún gasto médico en particular, un medicamento que sea trascendental o incluso equipo para su trabajo, para poder desarrollar su trabajo. ¿Qué pasa en esos casos, don José? Bueno, vamos a ver, hay un principio que todas las empresas utilizan y es un principio económico sumamente importante y hay que ver que cuando la liquidez está comprometida, ¿ok? Hay solamente dos opciones. En una empresa es o incremento mi nivel de facturación o reduzco costos. En una persona, si aplicamos ese mismo principio, es o genero ingresos adicionales o tengo que ver de qué manera pueda bajar mi nivel de vida para al final de cuentas poder sostener lo esencial, ¿ok? El problema es que muchas veces también las personas estamos acostumbradas, y es un efecto normal, yo lo entiendo y yo lo sufrí por mucho tiempo, estamos acostumbradas a llevar un nivel de vida por el consumismo que hay, porque se incita mucho a eso, que al final de cuentas realmente no lo podemos costear. Si las personas tal vez no tuvieran la accesibilidad al crédito que hoy hay muchas personas que no podrían tener muchas cosas que hoy tienen. Entonces, a veces entrar en esa realidad puede ser un poco chocante y a veces hasta drástica, ¿no? Pero no hay otra solución. Es o incremento los ingresos o reduzco costos. Es que suena, digamos, muy fácil, ¿verdad? Pero tal vez hay gente que dice, pucha, ya, yo en serio no tengo más que reducir, mi familia me necesita y no son lujos, o sea, son necesidades y es la realidad real, valga la redundancia, de este país. Entonces, ¿qué hace uno? O sea, ¿qué realmente deja de ser un indispensable en la casa cuando realmente, ahora usted mencionaba el internet, pero bueno, estamos empezando enero, en febrero entran las clases, podría quitarle un mes, pero el próximo mes mis hijos necesitan el internet para poder estudiar. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? Yo creo que tal vez en un mes como enero, que tiende a ser un mes, como te decía al principio, de ese reacomodo, de volver a adaptarme o recuperar el ritmo, y que es esencial, porque si en enero nosotros no marcamos la pauta y entramos a enero desordenados, posiblemente vamos a seguir el resto del año desordenados. Entonces, enero es un mes esencial. Yo creo que ahí lo principal es, vamos a ver, si de alguna manera la persona no se ve con la posibilidad de generar ingresos adicionales, que esa sería como la opción más sencilla. Y cuando hablamos del tema de reducir costos, ¿qué te puedo decir? ¿Puedes repetirme un momentito la pregunta para el... Lo que yo te estaba tratando de decir es que, por ejemplo, usted dice que reducir costos, ¿cierto? Que una empresa lo que hace es o ganar más. Correcto. O reducir costos. Lo mismo vendría siendo, o que el mismo principio vendría siendo para una persona, para un civil, correcto, ¿verdad? Lo que yo te estaba diciendo es que hay gente que no tiene más que recortar, o sea, que apenas le da para salir. Ahora sí, perdón, ya caí en la idea. Es que la pensé al principio y donde me metí ahí se me fue un poco. Pero, no se preocupe. Vamos a ver, en enero, normalmente en diciembre, nosotros nos llenamos de muchas cosas nuevas, ¿cierto? Porque están las compras de fin de año, vienen regalos, vienen cositas nuevas. En enero, normalmente, podría ser un mes que las personas, ¿cómo puedo yo tal vez incrementar esa liquidez o ese flujo de caja, por lo menos por enero y febrero? Bueno, yo creo que es un buen momento para que las personas también en casa hagan esa revisión de cómo estoy, qué cosas tengo en mi casa tal vez que ya no necesito o que tal vez ya no uso. Y que está bien, si yo pagué X monto por esta cosa, pero en este momento la puedo vender, ¿okay? A veces hay que tomar ese tipo de decisiones y son cosas que son decisiones que a veces se recomiendan en el ámbito del coaching financiero. Es decir, bueno, ¿qué tienes en casa que puedas en este momento echar mano para poder venderlo, generar liquidez y con eso cubrir los gastos temporales mientras logras reacomodarte? Y que al final de cuentas lo ideal es buscar la manera de que si no estás dando la talla con lo que tienes en este momento, hay que generar nuevos ingresos. Por eso es esencial lo que es el tema de la educación financiera.
Usted ahora ha mencionado, don José, que hay personas que no saben ni cuánto ganan ni cuánto gastan, ¿verdad? Sí. ¿Cómo entonces generamos un consumo consciente? Bueno, lo primero es hacer una pausa, hacer una revisión y empezar a generar y fomentar hábitos que me lleven a llevar un control de mis finanzas, que vieras que yo sé que no es fácil, porque la mayoría de las personas con las que a veces tenemos sesiones de coaching, la mayoría viene con un problema, y es que necesito salir de deudas, quiero salir de deudas, me siento ahogado, ya no puedo más, no soporto. Ok, vamos a salir de deudas, pero cuando llegamos al problema o llegamos a la parte del presupuesto y lo que es el empezar a tener un control, la gente tiende a tener una resistencia. Tiende a haber una resistencia a, José, es que yo esa vaina de llevar el Excel, eso de estar ahí registrando y poniendo qué cuánto, me siento como que me estoy limitando. Claro, porque estás acostumbrado a vivir de una forma donde... En la que no podés. En la que no puedes, pero que ya estás acostumbrado, que no importa, lo pago con la tarjeta. Y la gente lo que hace es que empieza a llenar la tarjeta, llena la tarjeta y después simplemente va pagando el pago mínimo. Como de momento los números dan, todo va bien. Pero llega un momento en el que ya ni siquiera el pago mínimo puedes enfrentar, o ya la tarjeta está al tope y ya no da la cobija. Entonces, a veces salir de ese patrón, la única forma de poder romper con ese ciclo es realmente haciendo una pausa, enterándome de cuál es mi realidad y empezando a llevar lo que es un presupuesto. Entonces, sí, hay resistencia porque estás, vamos a ver, es como cuando hay gente que a veces uno se topa y dice, no, es que a mí yo no puedo leerme un libro porque no tengo el hábito. Exactamente, es lo mismo. El presupuesto se va generando, es una forma de hábitos. Entonces, yo le recomiendo a la persona, empiece por poco. Empiece primero anotando lo que usted gana. Después empiece registrando todo lo que usted gasta. Dese cuenta, entérese de a dónde está yendo su dinero. ¿Ok? ¿En qué lo estás gastando? A veces no nos damos cuenta. La vez pasada hablaba con una persona médico y me dice, José, yo no me había dado cuenta que yo todos los días pasaba por un café y un bocadillo, y me daba cuenta que al final de mes me gastaba 60,000 colones en cafés y bocadillos. Tan fácil a veces se van esas fugas de dinero y que la gente no las ve. ¿Por qué? Porque lo que no se controla no se puede medir. No se puede. Lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. ¿Verdad? Entonces, es esencial para poder empezar a medir, empezar a observar. Claro. ¿Cómo estoy yo gastando mi dinero? ¿Hacia dónde está yendo? Entonces, eso nos saca de esa zona de incertidumbre y también muchas veces de ansiedad. Y parece mentira, pero cuando ya la persona empieza a llevar un presupuesto, y lo digo por experiencia propia, porque también al principio tenía esa resistencia y después lo llevaba, pero lo llevaba simplemente por decir cumplí, pero realmente hacía lo que quisiera con la tarjeta, ¿verdad? Pero cuando ya uno llega y se somete a un presupuesto y empiezas a saber a darte cuenta que cada colón tiene una tarea, hay una función, uno se empieza a sentir libre, e inclusive vas a comer afuera, sales con tus amigos o te vas de viaje o haces una compra y ya sabes que hay un presupuesto para eso. Entonces se quita como esa culpabilidad que muchas veces se genera después de que uno dice, lo quiero, voy y lo compro, y después y el cerebro empieza a decir, no, así, pero es que te lo merecías, has trabajado tanto, y esa lucha interna donde hay esa culpabilidad, eso es un tema emocional. Sí, los famosos también gasto hormiga. Él es don José Ulloa, coach financiero. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Rafael.